Hola amigos, qué gusto una vez más poder saludarnos. Y sí, ya hemos llegado al mandamiento número 7. Gracias a Dios que nos ha permitido poder estar juntos y poder estar aprendiendo por este medio de la tecnología y poder seguir aprendiendo más de Dios y de estos 10 mandamientos. Nos da mucho gusto. Quiero darte una adivinanza a ver si tú la puedes adivinar como su nombre lo dice, ¿verdad? Piénsalo bien. Es negro cuando se compra o cuando lo obtenemos. Es rojo cuando se usa y es blanco cuando se deja de usar. A ver, piénsale. ¿Qué es negro antes de usarse? Rojo mientras se está usando y blanco cuando se deja de usar. Una pista, algunas mamás o algunas señoras lo usan para preparar, calentar comida, calentar agua. Aquí en México, donde echan las señoras las tortillas para las memelas, ¿no? Bueno, si tú adivinaste, muchas felicidades. Y si no, te voy a decir la respuesta. La respuesta es el carbón. Muy bien, es para que podamos entrar en confianza, romper el hielo un poquito, ¿verdad? Nos da mucho gusto estar juntos y queremos mostrarles a algunos chicos que nos enviaron el versículo del 5º mandamiento y que hace 8 días no los pusimos a todos, pero el día de hoy los vamos a poner, así que vamos a verlos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Qué gusto es poderlos ver y darnos cuenta de lo que han estado memorizando. Recuerda que tú puedes enviar el versículo que te has memorizado y no importa del número de mandamiento que es. Y también puedes enviar el repaso de todos los mandamientos que hemos estado haciendo con algunos ademanes. Así que, sin más por el momento, vamos a continuar con esta clase. Vamos a orar. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Querido Dios, gracias por este tiempo que tenemos para conocer más sobre el 7º mandamiento. Te pedimos que nos enseñes y que nos muestres más sobre ti. En nombre de Jesús. Amén. Seguramente alguna vez has visto algún partido de fútbol o de algún otro deporte en donde el equipo va perdiendo, pero llega el momento en donde pasa algo que nadie se esperaba, como puede ser algún penalti o algún gol o algún autogol y de repente el equipo gana. Y al final, cuando se les pregunta a los jugadores cómo se sintieron, ellos decían, es que todo nos iba mal, íbamos perdiendo, pero de repente fuimos salvados. Algo pasó y ganamos. Bueno, de algo parecido nos habla este canto. Vamos a escucharlo.
hace recordar que muchas veces las cosas nos salen mal. Y nos salen mal porque, como dice este canto, se ha vivido sin Dios. De hecho, eso significa la palabra ateo. Ateo quiere decir sin Dios. Es una persona que está separada de Dios, que no está unida a Dios. Las personas que están separadas de Dios son todas aquellas personas que tienen pecado en su corazón, porque desde que nacen tienen el deseo de ir en contra de las reglas de Dios. Son personas que piensan, dicen y hacen cosas que no agradan a Dios. Y la Biblia nos da una muy clara respuesta para quiénes son estas personas. Y la respuesta es que todas las personas en el mundo nacen separadas de Dios. Por eso es que las cosas salen mal. Por eso es que no hay alegría. Por eso es que no hay gozo. Por eso es que las personas buscan llenar su vida con juegos, con personas, al hacer daño a otras personas. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. No necesariamente las cosas salen mal porque Dios quiera hacerte daño, sino porque hay pecado en el mundo. Pero seguramente ha habido momentos en tu vida donde dices, todo me sale mal. Bueno, debes preguntarte, ¿eres un hijo de Dios? ¿Dios ya está en tu vida? ¿Has creído en Jesús como tu único Salvador? De hecho, este canto dice, pero Él te salvará si le buscas con fe. Es decir, Dios, dice la Biblia, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a los que estábamos separados de Dios para volvernos a unir a Dios. ¿No es hermoso esto? Es demasiado hermoso. Es por ello que amamos a Jesús, porque Él nos vino a buscar, porque Él nos vino a salvar. Y Él es el único que nos puede salvar. Yo no puedo estar bien con Dios guardando los 10 mandamientos. Necesito a un Salvador. Yo no puedo agradar a Dios haciendo cosas buenas. Necesito a Jesús. Así es que si hay pecado en tu vida, necesitas a Jesús. ¿Cómo puedes recibir a Jesús en tu vida? Pues este canto también nos dice, tus faltas confiesa orando. Es necesario que reconozcas que eres pecador. Es necesario que reconozcas que estás separado de Dios y que toda tu vida has vivido en una no unión con Dios, en una separación de Dios. Pero también es necesario que confieses, que digas que Jesús es el único que te puede volver a unir a Dios para nunca más separarte de Dios. Solo así pasarás a ser parte de la familia de Dios. Verás la fidelidad de Dios para contigo. Verás el amor de Dios para contigo. Verás que Dios nunca te va a dejar, porque Él es fiel. ¿Qué significa que Él es fiel? Bueno, lo veremos más adelante. Mientras, vamos a cantar otra vez este canto. Haz el bien, no importa quién, muy fácil es si andamos con Jesús. Él aquí está, nos da su fuerza y luz. Haz el bien, no importa quién. Has vivido sin Dios y todo te va mal. Sin Él nunca podrás ni una victoria obtener, pero Él te cambiará. Si le buscas con fe, tus faltas confiesa orando, pues te ama y te ayudará. Haz el bien, no importa quién, muy fácil es si andamos con Jesús. Él aquí está, nos da su fuerza y luz. Haz el bien, no importa quién. La semana pasada comenzamos a dar respuesta a la pregunta que surgió en cuanto a la ley de Dios. ¿Cómo puedo usar correctamente la ley de Dios? En primer lugar dijimos que el uso correcto comienza con la actitud correcta. El apóstol Pablo
escribió a su discípulo Timoteo y vimos esto en 1 Timoteo 1:5, donde vimos 3 cosas importantes. Primero, es el amor nacido de corazón limpio. Segundo, y de buena conciencia. Y tercero, y de fe no fingida. Usamos correctamente la ley de Dios cuando reconocemos el aspecto revelador de la persona y de la voluntad de Dios. Por eso vamos a usar unas preguntas para entender el aspecto revelador de la ley de Dios. Primero, ¿cómo puedo saber cómo es Dios? Ya lo dijimos en otras reuniones de nuestro club bíblico, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y conociendo, estudiando y practicando lo que aprendemos de Dios en la Biblia, la palabra de Dios. Por la ley sabemos que Dios es amor, santo, creador, trino, justo, bueno, fiel, proveedor, sustentador, eterno, paciente, soberano, personal, sabio, Dios de ira, omnipotente o todopoderoso, omnisciente o que todo lo conoce, omnipresente o que está en todo lugar, y muchas otras características que sin duda las tienes en mente. Segundo, ¿cómo puedo saber lo que no agrada a Dios? Lo sabremos por medio de la ley, como lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la ley Dios dice lo que es pecado, lo que pensamos, sentimos, hacemos, decimos y aún lo que dejamos de hacer sabiendo que deberíamos hacer. Por ejemplo, hacer bien a nuestro prójimo que tiene falta de alimento. Al conocer los mandamientos de Dios, por lo menos los 10 mandamientos, tendrás muy claro lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, primero, a Dios no le agrada la idolatría, es decir, tener otros dioses. Segundo, a Dios no le agrada que nos hagamos imágenes de dioses falsos, porque son falsos. Tercero, a Dios no le agrada que faltes el respeto a tus padres. Cuarto, a Dios no le agrada el asesinato o que tengas el deseo de hacer daño a otra persona. ¿Qué estamos citando en este listado? Los mandamientos que ya hemos estudiado y aún nos faltan por estudiar otros mandamientos. Tercera, ¿cómo puedo contar a otras personas acerca de el Salvador Jesús, el Hijo de Dios? Recordando los propósitos de la ley. Primero, revelar, dar a conocer el pecado. Dar a conocer la necesidad del Salvador sustituto. Conducir a la persona a Cristo Jesús, el Salvador sustituto perfecto. Cuarto, ¿cómo puedo corregir a las personas que están pecando? Diciéndoles con amor el pecado que están cometiendo delante de Dios. Para ello necesitas tener la seguridad de hacerlo con la actitud correcta, no pensando que eres superior o mejor que la otra persona. Si quieres que la persona corrija su mal proceder, necesitas la actitud correcta. Finalmente recuerda que la ley es solamente la sombra de lo perfecto. Lo perfecto es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Todos los cultos o ritos de la ley apuntaban o señalaban a la persona de Cristo y su obra que haría por cada uno de nosotros. ¿Qué prefieres? ¿Andar en las sombras o en lo perfecto? Hay personas que prefieren seguir cumpliendo los ritos de la ley y se quedaron en la sombra. Recuerda que si te sometes a un punto de la ley, deberás cumplir los otros 612 mandamientos. Me ha gustado mucho dar respuesta a estas preguntas. En verdad me han ayudado a mí mismo a tener la actitud correcta ante la ley de Dios, que es santa. Un mandamiento santo, justo y bueno. Me han ayudado mucho a dar gracias a Dios porque el Señor Jesús ya vino, ya cumplió la ley, ya me hizo un hijo de Dios al creer en Él como mi Salvador. Ahora soy un hijo de Dios, con todos los derechos de llamar a Dios Padre. ¿Y tú? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás. Este principio
tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nancy, mira lo que me regalaron mis papás, Nancy. A ver, Jimmy. Es un teléfono celular. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Está muy bonito. Sí, y ¿sabes? Lo mejor de todo es que le pude descargar Netflix, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube. Oye, estoy viendo que ya tienes todas esas aplicaciones. Sí, y mira ahí, ya tengo a 10 seguidores. Ah, ya te vi, Jimmy. ¡Wow! Esto está muy interesante. Oye, Jimmy, veo que tu celular es muy moderno y qué bueno que puedas tener el celular, pero hay que saber darle un buen uso al celular. Claro, pues ahí he estado viendo los videos del club, los he estado compartiendo, mira, compártelo. Compartir, eso es. Muy bien, Jimmy, eso me da gusto. Podemos utilizar, o más bien el celular nos ayuda a estar comunicados con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ahorita que estamos cada quien en casa, pues podemos vernos por lo menos a través de una pantalla, ¿verdad? O ¡claro! Podemos estar todos juntos por medio de estas clases del Club Bíblico en virtual. ¡Saludos! Saludos también, Jimmy, pero ¿sabes? Tú, ya que tienes todas estas aplicaciones, debes tener en cuenta que hay que manejarlas de manera correctamente. Ah, sí, Nancy. ¿Y cuál sería un uso correcto? Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar la clase del día de hoy del séptimo mandamiento y te vas a dar cuenta que hay algunas cosas que debes mejorar o tener cuidado con el uso? Ah, bueno, me parece bien, así. ¿Me lo devuelves? Vamos, pero nos tomamos una selfie. Ah, sí. Muy bien, vámonos. Quisiera enseñarte esta invitación que tengo aquí. ¿Para qué tipo de evento crees que sea esta invitación? Claro, es para una boda, pero no es para cualquier boda. De hecho, no fue para cualquier boda. Veamos qué tiene dentro. Seguro que ya reconociste a los que estamos en la foto, ¿verdad? Sí, somos Nancy y yo. Esta fue la invitación que usamos para nuestra boda. Fue un día muy lindo y hermoso para nosotros. Ese día fue el día que unimos nuestras vidas en matrimonio. Seguro que has escuchado esa palabra. Hoy día es una palabra que se dice mucho, que se escucha por todas partes, pero que no se usa de la manera correcta. Hace algunas clases dijimos que existe algo que se llama una verdad absoluta. Una verdad absoluta es algo que no cambia con el tiempo y que es para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. En estas clases hemos visto que los mandamientos de Dios fueron dados para que conozcamos a Dios como el único que puede decirnos lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y que es para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Una verdad absoluta. Entonces, ¿qué tiene que ver una invitación de boda con el mandamiento que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a leer el séptimo mandamiento. Repítelo conmigo. Dice así: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14.
El diccionario define adulterio como una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Necesitamos entender entonces qué significa que una persona esté casada. Para ello vamos a Génesis, capítulo 2. Vamos a leer lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Dios creó al primer hombre a su imagen y a su semejanza, es decir, con características que podían reflejar a Dios. La capacidad para pensar, la capacidad para sentir, la capacidad para decidir o actuar. Dios le puso por nombre Adán. Este fue el primer hombre, fue un varón. Es decir, en su cuerpo tenía órganos masculinos. Esto es algo que no ha cambiado con el tiempo. Todas las personas que nacen con órganos masculinos son varones. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. ¿Por qué crees que el hombre se sentía solo? No había otro ser como era Adán, a imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser podía pensar como Adán, sentir como Adán, decidir o actuar como Adán. Por eso Dios ya había planeado hacer una compañera para Adán que cumpliera con los requisitos que necesitaba Adán. Dice la Biblia, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, según Génesis 2, 21 al 23. Fue Dios quien hizo a la primer mujer, quien tuvo órganos femeninos en su cuerpo. Esto tampoco ha cambiado. Dios te ha hecho tal y como eres. Si eres un varón, Dios te hizo así. Si eres una mujer, es porque Dios te ha hecho así. Lo que es hermoso ver aquí es que fue Dios quien creó a las primeras dos personas en la tierra y las llevó a que vivieran juntas. Mira lo que dijo Dios en el siguiente versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra unir tiene la idea de adherirse o pegar dos cosas para que no se puedan separar más. Lo que estaba pasando aquí en Génesis 2 fue el primer matrimonio de la historia. Dios quiso que el hombre y la mujer vivieran juntos, que se amaran, se ayudaran y se animaran el uno al otro, que tuvieran hijos y que también amaran a sus hijos. Este fue el plan hermoso de Dios. ¿Puedes darte cuenta que Dios no hizo a dos varones para unirlos? Tampoco hizo a dos mujeres para unirse, ni hizo a un varón con dos mujeres o cosa por el estilo. Él hizo a un varón con una mujer. Solamente de esta unión pueden salir hijos y solamente de este tipo de unión es que Dios se agrada. Es buena una unión, un matrimonio, tal y como Dios lo ha dicho, porque es Él quien puede decirnos cómo vivir, qué es bueno, qué es malo, para disfrutar lo que Él ha hecho. Si Jesús vive en ti, cuida de agradar a Dios con tus pensamientos hacia el sexo opuesto, ahora y cuando llegues a casarte. Pero es demasiado común ver que hay personas que no respetan las leyes de Dios en cuanto al matrimonio. Vemos muy constantemente que hay hombres varones que se casan con otros varones, mujeres con otras mujeres. Hay quienes tienen 2 o 3 parejas. Hay quienes están casados y tienen relación con otras personas. Y lo que es muy común ver hoy en películas o en series para jóvenes o adolescentes es que 2 personas vivan juntos como si fueran esposos, siendo novios o novias, es decir, sin estar casados. Esto ha sucedido en el mundo desde que Adán y Eva pecaron. Incluso sucedía cuando Dios habló con su pueblo en el monte Sinaí. Por eso es que Dios dijo el 7º mandamiento, repítelo conmigo, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. ¿Es bueno que un esposo viva junto con su esposa y que se amen y se respeten y disfruten de lo que Dios hizo para ellos? Sí, es absolutamente bueno. Y Dios llama pecado a lo que suceda fuera del matrimonio. Dios no quiere que el esposo tenga una relación con una mujer que no sea su esposa.
ni que la esposa tenga relación con un hombre que no sea su esposo. Cuando el Señor Jesús enseñó este mandamiento al pueblo de Israel, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, seguramente muchos de ellos pensaron, yo no tengo problema, yo he sido un buen esposo. He cumplido con este mandamiento, tengo una esposa y siempre le he sido fiel. No la he dejado para vivir con otra mujer. Tengo 2, 3, 4 hijos, somos una familia bien feliz. Tal vez algunas mujeres pensaban, yo soy una buena esposa, no he abandonado alguna vez a mi esposo. Desde luego que no he cometido adulterio. Tal vez estás pensando que este mandamiento no aplica a ti porque tú eres niño o niña y porque no te interesa por el momento la idea de casarte. Tal vez piensas, eso es para los grandes, eso es para los que ya acabaron de estudiar, para los que tienen una casa, tienen carro, tienen mucho dinero, para cuidar de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Pero el Señor Jesús en este mandamiento dijo que no solo tiene que ver el acto de tener a una pareja fuera del matrimonio. Lo que dijo el Señor Jesús también te incluye a ti aunque no estés casado aún. El Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, según Mateo 5, 27 y 28. Lo mismo que pasa con los que tienen pensamientos de matar a otros o de odio o de hacer cosas que hieran a los demás, también sucede aquí. Tanto es pecado cometer adulterio como el tener pensamientos sucios hacia el sexo opuesto. El Señor Jesús dijo que mirar a una mujer para codiciarla, es decir, desear estar con ella como si fueran esposos sin que sean esposos, es pecado. ¿Puedes notar dónde empieza el acto de cometer adulterio? Según el versículo dice, en el corazón. La persona que es adúltera y comete el acto de adulterio también es pecado, pero también es pecador el que tiene en su corazón el deseo de cometer el pecado. ¿Has deseado a alguna persona de alguna forma que desagrada a Dios? Tal vez has visto películas donde ocurre alguna escena con personas desnudas, o has visto a algún hombre musculoso o alguna mujer bonita y piensas dentro de ti cosas que ante Dios son pecado. Tal vez en tu colegio alguien ha llevado una revista con fotos incorrectas. Tal vez has usado tu teléfono celular o dispositivo electrónico para ver cosas incorrectas en internet o en series o en películas que desagradan a Dios. Es tan fácil dar un clic o pulsar un botón para ver cosas así. Tal vez uno de tus amigos te esté enviando constantemente algún tipo de cosas así. O puede ser que sin estar casado ya hayas tenido algún tipo de relación sexual. Sea como sea, todo esto desagrada a Dios cuando se realiza fuera del matrimonio, sin estar casados. La Biblia dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, según Efesios 5:5. Fornicación es otra forma de adulterio y está en la lista de personas que no tienen parte con Dios, o dicho de otra manera, que no están unidas a Dios. El hombre, desde que nace, tiene en su corazón el pecar contra Dios, el ir en contra de las leyes de Dios. Y es posible que las personas no lleguen a cometer adulterio físicamente, pero su corazón está lleno de todos esos deseos que van en contra de las leyes de Dios. No es sino hasta que Cristo da una nueva vida al pecador y está dentro de él que se puede vivir agradando a Dios. Y claro que aún no estás en la edad de casarte, pero mientras llega ese día, estarás expuesto a ver cosas que no agradan a Dios y al llegar a pecar al tener pensamientos sucios. No puedes evitar tener este tipo de pensamientos. Son como flechas que dispara Satanás, el enemigo de Dios, y que te está enviando. Pero sí puedes evitar que esos pensamientos se queden en tu mente. Puedes evitar guardarlos, desearlos y evitar que esos pensamientos sucios se queden ahí. Si Jesús vive en ti, cuida de agradar a Dios con tus pensamientos hacia el sexo opuesto, ahora y cuando llegues a casarte. Todo esto es la parte negativa, la parte del no del mandamiento. ¿Qué es lo que sí puedo hacer en el matrimonio? Bueno, esto nos lleva al principio.
La razón válida de este mandamiento es asegurar que el matrimonio sea cuidado tanto por el esposo como por la esposa. ¿Has escuchado que en las bodas les hacen preguntas a los novios y que ellos siempre dicen que sí? Por ejemplo, ¿prometes cuidar a tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte los separe? Y ellos dicen, sí, acepto. ¿Es bueno que el esposo cuide de su esposa? Sí. ¿Es bueno que la esposa se preocupe por su esposo? Claro. ¿Es bueno esperar hasta que te cases para disfrutar de tu pareja? Sí, todo esto es bueno, porque Dios dice que es bueno. En Efesios capítulo 5 vemos algunas cosas que se deben cumplir en el matrimonio. Veamos, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos matrimonios se deben de separar porque el esposo ya tiene a otra familia? ¿Cuántos se separan porque la esposa engañó al esposo? ¿Cuántos sufren los hijos porque sus padres se separan? ¿Crees que Dios quiere que eso pase a las personas, a los matrimonios? No. Dios quiere proteger tanto a los esposos como a los hijos al mantener unidos en matrimonio a los padres. ¿Cuánto dolor y enojo crees que se evitarían las personas si obedecieran a Dios? Por eso necesitamos la ayuda de Jesús en nuestra vida para vivir cada día agradando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Si Jesús vive en ti, cuida de agradar a Dios con tus pensamientos hacia el sexo opuesto, ahora y cuando llegues a casarte. Seguramente has escuchado muchas veces la frase, es que esa persona me fue infiel. La fidelidad es firmeza y constancia en los actos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Cuando el esposo cuida de su esposa y la esposa cuida al esposo, se están siendo fieles, porque los dos hicieron un compromiso. Leamos nuevamente el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Pudiéramos pensar de este mandamiento como si Dios dijera, sé fiel a tu esposo, sé fiel a tu esposa. ¿Es bueno ser fiel a tu cónyuge? Cónyuge es una palabra para referirse a tu pareja en el matrimonio. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Es bueno porque Dios es fiel, es decir, Dios es confiable. Esto nos muestra la persona de Dios. Dios siempre cumple los compromisos que Él mismo estableció. Podemos ver cómo Dios cuidó cada día de su pueblo, el pueblo de Israel. Los sacó de Egipto, los libró de los egipcios, les dio agua, les dio pan, les dio carne, les dio una nube que los cubría del sol y una columna de fuego que los alumbraba y los mantenía calientes en la noche. Les dio sus mandamientos para que ellos disfrutaran de lo que Dios les daba. Les prometió una tierra y se las dio. Los cuidó en todo momento. ¿Crees que ellos le fueron fieles? No. Ellos se alejaron de Dios cada vez que podían hacerlo. ¿Y qué hizo Dios? Los siguió amando y los protegía y los cuidaba porque Dios es fiel. También Dios había dicho que los castigaría si no permanecían fieles a Él. Como ellos no permanecieron fieles a Dios, Dios cumplió su palabra, su promesa de castigarlos si no eran fieles. Dios había planeado y prometido que Jesús viniera a la tierra a morir y a salvar a los pecadores. El grupo de personas que creen en Jesús como su Salvador son llamados iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Un cuerpo está compuesto de muchos miembros como los ojos, las orejas, la mano, los dedos, los huesos, pero todo es parte de un solo cuerpo. Así la iglesia, hay muchas personas que creemos en Jesús y somos parte de su cuerpo llamado iglesia. Es decir, estamos unidos a Jesús. ¿Es Jesús fiel para con la iglesia? Mira lo que dice Pablo a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5, 29 al 30. ¿Es Jesús fiel para con la iglesia? Sí, es fiel, porque la sustenta y la cuida. ¿Alguna vez fallará? No, nunca. ¿Dejará Jesús de ser fiel? Nunca. ¿Dejará Jesús a la iglesia? ¿Se divorciará de la iglesia para ir a buscar otra iglesia? No, porque Él es fiel. Así como el esposo está unido a su esposa, así la iglesia a Jesús. No se pueden separar. ¿Y tú eres parte de la iglesia de Jesús? ¿Crees que Él murió por ti y resucitó al tercer día? ¿Crees que solo Él te puede salvar y que nunca te dejará de amar y que te va a sustentar y te va a cuidar? La Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Este versículo nos dice lo que pasa cuando crees que Jesús es Dios y lo dices públicamente. Dios estará contigo y estarás unido a Dios para siempre. Dios será quien te cuide y no dejará de amarte. ¿Estás listo para creer en Jesús, quien te amó tanto y por eso murió por ti? Solo así serás parte del cuerpo de Jesús, la iglesia, y verás la fidelidad de Dios hacia ti. La idea central de la fidelidad de Dios es que Él no actúa con egoísmo. Él no piensa en sí mismo, sino en amor. Por eso Él dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La persona que comete adulterio es egoísta y no ama a su pareja. No está unido a su cónyuge. Si Jesús vive en ti, cuida de agradar a Dios con tus pensamientos hacia el sexo opuesto, ahora y cuando llegues a casarte. Si tú has vivido teniendo deseos impuros sobre el sexo opuesto, estás pecando contra Dios. Y también estás pecando contra la persona que será tu pareja algún día. Porque estás satisfaciendo tus propios deseos egoístas al no ser fiel, esperando hasta que llegue el momento adecuado de casarte y disfrutar del matrimonio que Dios creó. Si eres hijo de Dios, lo que puedes hacer para agradar a Dios al guardar este séptimo mandamiento, repítelo conmigo, que dice, no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Lo que puedes hacer es lo siguiente, confiesa tu pecado a Dios. Si es que has tenido pensamientos sucios hacia el sexo opuesto y si has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, recuerda el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio. No guardes pensamientos sucios en tu mente. Satanás es poderoso, pero si tú eres creyente y tienes al Señor Jesús viviendo en tu corazón, Él puede ayudarte a vencer esas tentaciones. Cuando un pensamiento sucio llegue a tu mente, pide la ayuda de Jesús en oración. Señor, no quiero guardar esos pensamientos. Ayúdame. Jesús es más poderoso que Satanás y estará dispuesto a ayudarte. Evita lo que te puede llevar a pecar. Pon de tu parte al evitar ciertos lugares o al mirar ciertas imágenes, páginas en internet, películas o series que sabes que no son buenas, que no agradan a Dios. Evita todo lo que te lleve a hacer esto. Por ejemplo, el teléfono celular, no lo uses en un lugar a solas. Evita malos amigos. Bloquea páginas de internet. Di no a todo esto. Recuerda que estás unido a Jesús y que Él vive en ti. También piensa en tu futura pareja y pide al Señor que te ayude a mantenerte fiel a ella. Haciendo esto, estarás manteniéndote fiel al Señor. Y otra cosa que podrías hacer es orar por tus padres, pidiendo que ellos crean en Jesús como tu Salvador y aprendiendo de la fidelidad de Dios para poder reflejarla en su matrimonio. Si tus padres han quebrado este séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio y por lo tanto hay problemas en casa, o tal vez si ellos están divorciados, recuerda los mandamientos anteriores. Honra y obedece a tus padres, ámalos y ora por ellos. Pero también aprende de las malas decisiones que tomaron y de aquellos pensamientos que permitieron que se guardaran en su mente y en su corazón, y no hagas tú lo mismo. ¿Cuidarás de tus pensamientos y acciones?
¿Recuerdas el nombre del conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia? A esta parte de la Biblia se la conoce como la Torá o la Ley, y también como el Pentateuco o 5 libros o rollos. Estos primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos estos 5 libros fueron escritos por Moisés, conocido como el legislador, justamente porque dio la ley de Dios al pueblo de Israel. Génesis significa comienzo, porque es el relato del inicio de todo: el universo, el ser humano, el pecado, las naciones. Pero es muy importante que es el inicio de la promesa de Dios de que el Salvador vendría a la tierra. Éxodo significa salida. Después que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, Dios lo redimió, lo rescató de la esclavitud en Egipto y lo llevó al desierto, donde le dio la ley para revelar su persona y para regular la relación del pueblo agradando a Dios. Levítico significa y Dios llamó. ¿A quién llamó Dios? En el libro de Éxodo, Dios había dado las instrucciones específicas y detalladas para que hicieran el tabernáculo, el lugar de reunión y de adoración a Dios. ¿Quiénes debían dirigir al pueblo en adoración a Dios? Y Dios llamó, Levítico, a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, para que de allí salieran los sacerdotes, las personas que guiarían al pueblo de Dios en correcta adoración a Dios siguiendo las instrucciones precisas dadas por el mismo Dios. Los levitas serían los responsables de preparar todo lo necesario para realizar el culto correcto a Dios. Además, serían los maestros, las personas que enseñarían la ley al pueblo y cómo vivir. En los 613 mandamientos hay leyes que regulan el orden civil de la nación, es decir, la forma en que las personas se relacionan correctamente unas con otras. Hay normas sanitarias que sirven para cuidar la salud del pueblo, y hay las instrucciones ceremoniales para realizar el culto a Dios. El propósito del libro de Levítico es proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pueblo pecador que ha sido redimido, rescatado pagando un precio en su relación con el Dios Santo. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El pecado debe ser perdonado a través de la ofrenda de sacrificios adecuados. El Señor Jesús cumplió con este orden de los sacrificios y las ceremonias, presentándose como el sumo sacerdote, el mayor y máximo sacerdote de Dios, y como la única ofrenda que satisface completamente a Dios el Padre, y así presentar a cada hijo de Dios delante de Dios en completa santidad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, ¿te acuerdas de todos los mandamientos que hemos visto hasta ahora? Bueno, vamos a irlos recordando, pero desde el que vimos hoy, que es el 7º, hasta el 1. Y va a ir apareciendo la imagen del número del mandamiento y tú tratarás de ir recordando cuál fue ese mandamiento. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Muy bien. El 6º mandamiento. No matarás. El 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. El 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 3er mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El 2º mandamiento. No te harás imagen, ni te inclinarás, ni las honrarás. Y el 1er mandamiento. No tendrás dioses ajenos.
Muy bien, seguramente tú pudiste contestar antes que yo te dijera cuál es el mandamiento y si no puedes regresarle y recordarlos y repasar. Puedes estar repasando en la semana estos mandamientos y si tú también quieres tener estos números en dibujo para que los puedas pintar, puedes escribirnos a nuestra página de Facebook o contactarte con tu maestro para que te los podamos dar y puedas igual iluminarlos. También recuerda que dejamos en la parte de la caja de descripciones una hoja de trabajo donde tú puedes pedirle a tu papá, a tu mamá, a tu maestro que te lo imprima y puedas también durante la semana seguir trabajando y seguir recordando lo que hemos visto en este mandamiento y en cada uno de los mandamientos también que vimos anteriormente. Ahora el juego de repaso. ¿Podrás llegar a los 100 puntos? En pantalla verás 4 círculos. La dinámica es la siguiente. Tienes que escoger uno de ellos, el 1, el 2, el 3 o el 4. Atrás de cada uno de ellos hay un premio o hay un castigo. ¿Cuál será el que tenga el premio mayor? Escoge sabiamente. No te diremos lo que hay atrás del círculo, sino hasta el final de las 10 preguntas. Entonces podrás sumar puntos o tener un castigo. ¿Estás listo? Ahora, escoge sabiamente. Una vez que hayas escogido, no puedes cambiar. Te daremos un tiempo. ¿Ya escogiste? Bien, entonces comencemos. ¿Qué significa Levítico? Y llamó Dios. ¿Qué hace Jesús con su iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Qué pasa cuando crees y confiesas que Jesús es Dios el Hijo? Estás unido a Dios para siempre. ¿Qué puedes hacer cuando un pensamiento sucio llegue a tu mente? Pedir ayuda a Jesús. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. La ley es la sombra de lo que es. Completa la frase. La ley es sombra de lo perfecto. ¿De la unión de qué personas se agrada a Dios en un matrimonio? La unión de un varón con una mujer. ¿En dónde comienza el deseo de pecar? En el corazón. ¿Por qué debo ser fiel a mi cónyuge en el matrimonio? Porque Dios es fiel. ¿Quiénes son parte de la Iglesia de Cristo Jesús? Los que creen en Jesús como el único Salvador. Ahora veremos lo que hay detrás de cada número. ¿Estás listo? Si tú escogiste el número 1, tienes menos 20 puntos. Si tú escogiste el número 2, ¿estás listo para saber lo que hay detrás? Suma 20 puntos. Si tú escogiste el número 3, adivina qué hay detrás. Tienes puntos al doble. ¡Felicidades! Si tú escogiste el número 4 y el último,
tienes 30 puntos más. Sea cual haya sido tu puntuación, muchas felicidades. Ahora puedes retar a tus compañeros y compartir con nosotros tu puntuación. Jimmy, ¿qué aprendiste el día de hoy entonces? Pues que debo de cuidar los pensamientos sucios que llegan a mi cabeza. Que puede ser que por el celular también lleguen esos pensamientos, Nancy. Claro, Jimmy, es muy importante eso porque lo que pensamos muchas veces lo pensamos porque vemos cosas y eso nos hace que nuestra mente esté pensando cosas que no queremos, que a Dios no le agradan. Claro, y algo que también puedo hacer es compartir con mis amigos estos videos del club. Muy bien, Jimmy. Esa es una buena manera de darle un buen uso a tu celular. ¿Sabes? Tú también puedes darle un buen uso a los aparatos electrónicos que tienes, si es que los tienes, si es que te han dado uno para tu uso personal. Si lo compartes con papá, con mamá, pues es mucho mejor porque entonces ellos van a poder estar viendo lo que tú estás haciendo. Como decía nuestro maestro en la lección, cuida de no restringirlo, sino que si tus papás te piden revisarlo, adelante. Y si no lo tienes, pues mucho mejor. Te estarás evitando tener ver cosas malas y tener malos pensamientos, ¿verdad? Claro, es mejor agradar a Dios en todo momento. Claro, Jimmy, recordemos eso durante esta semana y que tus pensamientos estén siempre agradando a Dios. Nos dio mucho gusto poder estar juntos una clase más y esperamos vernos la siguiente clase con el mandamiento siguiente. Esto cada vez se pone mucho mejor. Recuerda que puedes enviarnos tus videos también. Hola, soy Jesús Cid de Chile. Voy a decir los primeros 3 mandamientos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, no harás ídolos ni te inclinarás ni las adorarás. Tercer mandamiento, no ocuparás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hola, soy Esteban y te voy a decir otro mandamiento. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificar. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Y les mandamos un fuerte saludo. Que Dios les bendiga. ¡Hasta la próxima!